Buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Hoy quiero presentar a mi invitado, que es el licenciado Álvaro González Richie, quien ha sido designado como Ministro de Finanzas Públicas en el gobierno que empezará bajo la dirección del doctor Alejandro Giammattei a partir del 14 de enero del año próximo. Licenciado, bienvenido a Acción Positiva. Doctor, siempre un gusto, siempre veo su programa, y ahorita estar acá y tratar, como dice el nombre del programa, de generar un ambiente positivo para el nuevo gobierno, que entrará, como decimos nosotros, el 14 a las 14, aunque no son las 14, pero estamos listos y con toda la buena voluntad de hacer las cosas bien. Muchas gracias, licenciado. El licenciado González Richie tiene una experiencia amplia en el área financiera. Fue diputado del Congreso de la República, es decir, conoce el proceso legislativo, lo cual es sumamente importante también, porque el gobierno es una integralidad que tiene que manejarse de diferentes aspectos y obviamente las relaciones en el gobierno, en los tres poderes de un Estado de Derecho, tiene que ser una interrelación muy adecuada, muy conveniente, muy coordinada. Licenciado, estamos enfrentando el presupuesto para el año del 2020. Obviamente es el presupuesto que a usted como Ministro de Finanzas le va a tocar manejar o le va a tocar administrar. Es un presupuesto en el cual, como nuevo gobierno, ustedes no tienen realmente una intervención tan importante en tomar las decisiones para él mismo. La Comisión de Finanzas del Congreso de la República recientemente ya aprobó un dictamen favorable. Sigue el proceso, obviamente, en el cual el Pleno del Congreso tendrá que decidir sobre su aprobación, modificaciones, etcétera. Como nuevo gobierno, ¿qué capacidad han tenido ustedes o qué oportunidad han tenido de influir en el contenido de este presupuesto? Debemos tomar en cuenta que los ejercicios de presupuesto abierto comienzan en abril de cada año. Esto lo que quiere decir es de que este ejercicio de presupuesto que entregó la mesa técnica del Ministerio de Finanzas al Congreso de la República viene desde abril. Nosotros tuvimos ya acercamientos con el ministro actual, tal vez una semana antes de que se entregara este presupuesto, lo revisamos, pero definitivamente no tuvimos nosotros la capacidad de hacer cambios y tampoco tratamos, porque no podíamos venir nosotros, lógicamente, de algo que venía desde abril a empezar a cambiarlo y perder la integralidad del presupuesto. Sin embargo, se lograron incluir algunas partidas que para el doctor Giammattei y nosotros como su futuro gabinete son importantes, por ejemplo, 180 millones para un seguro escolar para los niños de primaria y preprimaria, se logró incluir también 20 millones para fortalecer el INE, se lograron 20 millones para un tema de becas de inglés también para cierto segmento de la población, sabiendo la demanda que hay de call centers y otras fuentes de trabajo que tenemos nosotros debidamente identificadas, y se fue el presupuesto a la comisión. Sí hemos tenido nosotros acercamiento y buena recepción por parte de la comisión en entender cuál era el proceso de dictaminar favorablemente el presupuesto. Lógicamente nosotros teníamos tres opciones. Uno, esperar que se dictaminara favorablemente con la menor cantidad de cambios posible, ya que nosotros lo habíamos revisado desde Finanzas. Estábamos preparados si en caso no había el consenso para trabajar con el presupuesto como manda la ley de este año. La ley dice que si no se aprueba ningún presupuesto, trabajamos con el del año, en el caso de este año 2019. Y lo otro que nos preocupaba, es que si hubiera algún tipo como de mala intención de los diputados de realmente perjudicarnos en temas de candados a ciertas normas presupuestarias. Eso no se dio. Yo creo que ahorita el Congreso ha demostrado que necesitan gobernabilidad para que el país funcione. Ahorita no estamos ya en temas de que el Congreso se cierre y que quiera perjudicar al Ejecutivo, y pensemos otra vez en los tres poderes. Inclusive el mismo MP recibió una asignación extraordinaria de 500 millones de quetzales que se lo puso la Comisión de Finanzas. Entonces yo creo que ahorita hay un ambiente positivo, por así decirlo, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. La relación ha sido buena, diría, en este proceso de transición. Estamos recuperando y teniendo a la mano mucha de la información que necesitamos para tratar de empezar a generar desde el primer día que tengamos de gobierno. Pero nuevamente, presupuesto, falta que lo apruebe el Pleno.
Esperemos pues no hayan mayores cambios de lo que entregó la comisión. Nosotros probablemente estamos ahorita en el análisis, tal vez tratemos de sugerir algo, pero creo que con lo que aprobó la comisión y con ese dictamen favorable, nos permite a nosotros tener la cintura necesaria para poder empezar a trabajar. Obviamente cuando entra un nuevo gobierno, pues lleva una posición política, lleva un plan de trabajo. Este presupuesto actual no responde necesariamente a todas las proyecciones que ustedes tienen de trabajo. Por otro lado, los presupuestos son bastante rígidos porque hay muchas asignaciones presupuestarias, hay muchos fondos que ya están dedicados y prácticamente un 90% ya está en funcionamiento, muy poco para inversión. ¿Qué cambios importantes harán ustedes dentro de la estructura presupuestaria posible de modificar cuando ustedes presenten el del 2021? Tal vez solo... ¿Cuáles serían los puntos claves que usted quisiera modificar de este presupuesto? Sí, tal vez si retrocedo para ejemplificar un poquito el tema del Ministerio de Comunicaciones. Nosotros llevamos 3 años y medio trabajando en un plan de innovación y desarrollo que básicamente impulsa un modelo exportador. ¿A qué se refiere este modelo exportador? Que nosotros actualmente pues duplica las importaciones, las exportaciones. Lastimosamente nuestro mayor producto de exportación son migrantes, que básicamente nos generan la misma cantidad en remesas que todas las exportaciones del país. Y para que nosotros logremos empezar a generar ese crecimiento económico del 6% que necesitamos para poder empezar a salir de este subdesarrollo y a que el gasto social que tenga el gobierno llegue a las personas más necesitadas, es necesario tener un rumbo y un modelo que lo definimos ya como un modelo exportador. Para eso se requiere inversión en infraestructura física en carreteras. ¿Y qué es lo que pasa? Ahorita vemos que la Comisión de Finanzas no solo veníamos de un presupuesto ya reducido en más de 1.000 millones para el Ministerio de Comunicaciones, sino que le redujo 1.400 millones más y dejó un Ministerio de Comunicaciones con apenas 3.600 millones de quetzales cuando en el 2018 tenía arriba de los 6.000 millones. Es decir, que en ese sentido prácticamente es contrario a la visión que ustedes están poniendo. Es contrario y lógicamente no hay de dónde sacar más. Ahí habrán que fortalecerlo de alguna forma, pero yo diría que nosotros, el presupuesto que se empieza a generar a partir de abril del año que viene, en el esquema de presupuesto abierto donde se recibirán pues básicamente los requerimientos de todos los ministerios, sí va a ir enfocado a ese modelo exportador. Va a ir enfocado a temas de infraestructura, va a ir enfocado a temas de recaudación, va a ir enfocado también a fortalecimiento de MIPYMES en términos de capacitación y acceso al crédito bancario, temas del Ministerio de Trabajo, hay que fortalecer la UNSEC, hay que generar una ley de servicio civil, hay que hacer muchas cosas, pero eso ya lo haríamos nosotros estando en el gobierno y nuevamente ahorita pues no nos queda más que trabajar con lo que aprobó la comisión. Porque por ejemplo ese ejemplo que usted señala pues claramente denota que esa reducción en el Ministerio de Comunicaciones va contra esa infraestructura que queremos desarrollar y obviamente no facilita ese modelo exportador. Así es. Usted como economista, como persona que ha estado envuelto en el área financiera, ¿está de acuerdo con la política monetaria y fiscal que ha seguido Guatemala en las últimas 2 décadas? Mire, sí estoy de acuerdo, es más, hemos tenido reuniones amplias con el Fondo Monetario Internacional y con las calificadoras de riesgo. Recordemos que Guatemala, para que realmente empiece a tener un desarrollo económico, tenemos que tener grado de inversión. Eso va a facilitar la inversión de empresas extranjeras y que tengamos nosotros acceso a mejores tasas de interés en todo tipo de deuda. Y básicamente ahí se refleja el buen comportamiento y las buenas políticas macroeconómicas que ha tenido el Banco Central. ¿Qué es el problema? Que nosotros cuando vemos los números del Banco Central, esa macroeconomía hay que empatarla con la microeconomía. Porque los números, a pesar de ser sólidos, a pesar de tener inflaciones controladas, de evaluaciones, no evaluaciones, sino crecimientos conservadores, pero crecimientos, es un país que no es competitivo. Nosotros cuando vemos las curvas de crecimiento económico con países, pensemos República Dominicana, vamos atrás, estamos creciendo, pero no al nivel que crecen los otros países. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos nosotros una política monetaria, fiscal y crediticia, diría, bastante conservadora. Y ahora también como futuro ministro de Finanzas, como parte de la Junta Monetaria, que es donde se dictan estas políticas, pues trataremos nosotros, pues lógicamente, de impulsar una política más agresiva,
que fortalezca este modelo exportador. Eso no quiere decir devaluaciones estrepitosas de la moneda, pero hay que tener un rumbo y hay que tener una política para que este modelo funcione. Porque, por ejemplo, licenciado, cuando usted hablaba hace un momento, decía un crecimiento de un 6%. Sabemos que actualmente anda entre un 2.8, 3% de crecimiento. Sabemos que la tasa de crecimiento de la población, la natalidad, casi que empata eso y lo deja prácticamente en cero. Obviamente llegar a un 6% es bastante, no diría agresivo, pero deseable, pero no tan fácil. Fácil de ponerlo en palabras, pero difícil de llevarlo a objetivos. Dentro de las temas que se han estado revisando diferentes analistas, se habla mucho de la brecha fiscal. Nosotros hemos mantenido una tasa de inflación muy baja en Guatemala, una déficit fiscal que aparentemente ha estado bastante controlado, que hace que esa macroeconomía se nos mantenga. Pero, por ejemplo, hay analistas que consideran que en el presupuesto actual que está presentándose, está propuesto, hay riesgo de aumentar esa brecha fiscal, y eso se aúna en el sentido de que la recaudación de impuestos o la recaudación de fondos nunca ha sido buena, y sin embargo lo que se está considerando dentro de ese presupuesto no es cierto. Siempre se ponen recaudaciones mayores a las que se han logrado. ¿Cómo visualiza usted la posibilidad de una ampliación de la brecha fiscal y esa meta tributaria que nunca se cumple? Mire, ese es un tema realmente complicado. Nosotros llevamos 7 años sin llegar a la meta de recaudación. Y ese es un gran problema porque al principio de año, cuando uno establece una meta y el superintendente firma y se compromete a que va a llegar a esa meta, se empiezan a hacer transferencias a las municipalidades, a la Universidad de San Carlos, etc. ¿Y qué pasa? Si al final del día no llegamos a la meta, no hay recursos y tenemos que hacer ajustes, que es donde el problema realmente se exponencializa. Este año no va a ser la excepción. Para el 2019 se habían proyectado una recaudación de 65,000 millones de quetzales. Yo creo que podemos estar nosotros con una brecha sobre los 2.500 millones de quetzales, lo que nos dejaría a nosotros pues con 62.500 millones, y para el 2020 se pusieron 66.500 millones. Entonces como que vamos para abajo en la recaudación y aún así estamos siendo agresivos en el crecimiento para el próximo año. Eso ha sido mucho de los temas que Tanques de Pensamiento y Sociedad Civil han expresado en las diferentes reuniones en la misma Comisión de Finanzas. Definitivamente eso es un problema, nos vamos a enfocar mucho en eso, pero también tenemos nosotros herramientas que no teníamos años anteriores. Por ejemplo, la factura electrónica. La factura electrónica ahorita ya está funcionando. Para finales del 2020 todos vamos a estar en factura electrónica. ¿Eso qué nos va a permitir? Pues cruzar información electrónicamente para darle trazabilidad al dinero y que se pague lo que se tiene que pagar. 2, también tenemos el tema de que se resolvió el amparo para poder entrar vía el secreto bancario a revisar algunas cuentas. 3, tenemos, diría, mucho soporte del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y BID, fortaleciendo a través de sistemas y tecnología cómo tener esa información de tal forma que nos sirva y la podamos cruzar. 4, vía el fortalecimiento también a MIPYMES, el acceso a crédito, la inversión que viene extranjera, vamos a tener nosotros también facilidad de que no solo paguen más los que ya están pagando, pues que paguen lo que tienen que pagar, sino que esa base tributaria crezca, ¿verdad? De tal forma que ese crecimiento económico no venga solo de los que ya estamos pagando, por ejemplo, sino que sea un tema de que la gente empiece a entrar en la formalidad y eso nos va a permitir a nosotros nuevamente esa trazabilidad de lo que se está recaudando. Es importante porque cuando usted menciona todos vamos a tener acceso a la factura electrónica, pues también sabemos lo que usted acaba de mencionar al final, que la economía informal en Guatemala es altísima. Ahora, eso se ha mantenido por años e incluso de repente va subiendo del 60 al 70, que si el 80, en fin, una gran cantidad de la economía en Guatemala se maneja en la informalidad. Usted todavía llega a muchos lugares en los cuales desconocen la existencia de la factura, ya no digo electrónica, de la factura en papel, que usted dice, mire, mi factura, ¿su qué? Le preguntan así con extrañeza. Cuando 80%, digamos 70%, para no sernos tan radicales, 70% de la población económicamente activa de un país no está aportando a través de una evasión de, por ejemplo, el pago del IVA, el pago del impuesto sobre la renta,
¿Cómo piensan ustedes motivar a toda esta gente que está en la informalidad para que den el paso y se vuelvan formales? Sí, bueno, recordemos, yo no quisiera adelantar mucho en tanta estrategia porque tomemos en cuenta que el ministro de Finanzas al final del día no es el superintendente de bancos. El ministro de Finanzas es presidente del directorio, donde hay 2 directores más, donde el superintendente es secretario del directorio de la SAT, pero es el tema muy importante darle los dientes, darle el soporte y rescatar la SAT. Tenemos que rescatar la SAT para que la SAT haga el trabajo que tiene que hacer a la velocidad que el país lo requiere. Cuando el superintendente firma, que es parte también de las recaudaciones sobreestimadas, es que cuando el superintendente firma el convenio de recaudación en enero de todos los años y firma una meta a la cual no llega, lo que pasa es que el superintendente cuando se evalúa en enero del año que sigue, hay en la ley orgánica de la SAT, en el artículo 95, que tiene su reglamento, dice claramente que de esos 100 puntos bajo los cuales se evalúa el superintendente de la administración tributaria, 85 puntos es si llegó a la meta. Si no llegó es 0, o sea, no es medio llegué y tengo 80, sino es 85 o es 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando los superintendentes, por razones pues, probablemente políticas o temas de escenarios macroeconómicos sobreestimados, firman una meta de recaudación alta, básicamente lo que están firmando es su carta de destitución. Y eso lo que no nos ha permitido es tener una consistencia en los esfuerzos que está haciendo la SAT. Ahora los primeros, otra vez, como dice la ley, los primeros 20 días el superintendente debe entregar al directorio su reporte y del 21 al 30 de enero el directorio lo evalúa y toma una decisión. Si en caso se va, se comienza el proceso de selección del nuevo superintendente. Ahí es donde viene lo más importante. Otra vez, uno es ministro de Finanzas, el superintendente es el superintendente y esperamos nosotros, pues vía el proceso de selección, tener a una persona realmente, si es que se da, ojalá el licenciado Abel Cruz, quien es una buena persona, una persona capaz, que es el superintendente actual, ojalá llegue a la meta de recaudación y se quede, pero si en caso eso no se diera, sí necesitamos nosotros realmente buscar a alguien que le dé ese empoderamiento a la SAT para que realmente pueda hacer el trabajo como lo tiene que hacer. Y eso no solo es función de la SAT, eso es temas que tiene que venir del presidente y Yamatei para abajo. Nosotros no podemos estar en favores, estar condonando impuestos, quitar las fiscalizaciones, o sea, no podemos. Necesitamos, para que nosotros podamos rescatar la defraudación aduanera y el contrabando, la evasión de ISR y la evasión de IVA, necesitamos instrucciones claras desde el presidente. No puede ser en aduanas que tengamos 132 pasos ciegos, pero qué tan ciegos son no lo sé, porque hay fotos todo y talanqueras. Mira, son ciegos porque no se quieren ver. Son evidentes, no puede ser, ¿verdad? Entonces ahí es donde el ejército también tiene que entrar a hacer su función de proteger las fronteras, que es básicamente lo que constitucionalmente se le pide. Proteger las fronteras, diría yo, dentro de una visión integral, pues porque suena interesante proteger las fronteras, pero protegerlas de qué y cómo. Ahora, obviamente, para que hayan impuestos, licenciado, se requiere que haya generación de riqueza. La generación de riqueza, gran parte de la empresa privada, pues alguna parte del gobierno con sus políticas económicas, pero realmente un requisito fundamental es que exista confianza en el inversor local, en el extranjero, que exista certeza jurídica, porque tampoco podemos nosotros exigirle a un país que produzca cuando está sujeto a la inseguridad, a la extorsión, a los cambios constantes de leyes, frustrado por la constante corrupción, porque por ejemplo lo que usted menciona, mire, hay tantos puntos ciegos porque no se quieren ver, porque todo el mundo acá dice, miren, aquí los contrabandistas son tales y tales, pero no los queremos ver. ¿Cómo vamos a recuperar la confianza? Porque tampoco podemos exigirle al guatemalteco, quien trabaja, yo creo que el guatemalteco es una persona trabajadora y rinde, pero mucha desconfianza con los gobiernos, con su falta de transparencia, con su falta de rendición de cuentas. ¿Cómo piensan ustedes enfocar la recuperación de la confianza del guatemalteco en el futuro gobierno?
Bueno, ahí tocó muchísimos temas, pero le diría que lógicamente hay que comunicar adecuadamente los resultados. Aquí no podemos entrar nosotros a problemas y pelearnos con los medios de comunicación y ya no le doy pauta a nadie, porque ¿qué pasa? Si nosotros no comunicamos, no hay forma también de que el guatemalteco sepa lo que se está haciendo. Entonces sí tenemos que tener una muy buena estrategia de comunicación. Tema de transparencia, es interesante mencionar que este año se creó un viceministerio de transparencia en el Ministerio de Finanzas que básicamente está trabajando, por ejemplo, temas de guatecompras y de procesos para que el sistema de adquisiciones del Estado no solo sea transparente, que sea público, que sea fácil de accesar, porque al final del día el mejor monitor, por así decirlo, de la calidad de gasto del Estado no es el mismo Estado, ¿verdad? Es la sociedad civil, es el guatemalteco común y corriente que quiere saber cuánto le está contando al Estado las llantas que estoy comprando a las radiopatrullas, por ejemplo. Eso tiene que ser algo muy amigable. Ahí hay un tema importante. Yo cuando fui diputado en el 2015 se hicieron unas modificaciones a la ley de contrataciones del Estado. Unas modificaciones, costó hacerlas, mejoró un poco, pero en la exposición de motivos se fue muy claro diciendo que era una modificación temporal, porque lo que era necesario es una ley de adquisiciones públicas para que realmente el sistema de compras del Estado funcione como debe funcionar. Actualmente el decreto 5792, que es la ley de contrataciones del Estado, que viene en 1992, ya ha tenido probablemente 16 o 17 modificaciones, se hizo originalmente para obra pública. Y se recuerda, licenciado, disculpe que le interrumpa, pero en algún momento casi que se paralizó el gobierno porque había un gran temor de parte de los funcionarios de hacer cualquier contratación para no ser sujeto de una fiscalización, pues, errónea muchas veces, algunas veces real, pero esa ley tiene esos grandes problemas. Bueno, yo creo que el miedo ahí no fue la ley, fue el caso de Ixpisa, ¿verdad? Donde antes, cuando se había visto que la integración de una junta de calificación, toda la junta fuera a dar a la cárcel. Bueno, ese fue el síntoma, diría yo, pero ese fue la enfermedad. Pero no es la ley, lo que pasa, o sea, la ley está y la ley funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la gente no conoce el uso de la ley, cuando la misma Contraloría General de Cuentas pues no se vuelve un soporte a las juntas de calificación o al mismo proceso, porque la Contraloría, recordemos que es ex post, o sea, no fiscaliza antes, entró un temor tremendo donde la gente dijeron yo no ejecuto. Y al decir no ejecuto, se paraliza lógicamente la ejecución del Estado. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? No invierte, pues lógicamente ahí se refleja en un crecimiento económico sumamente bajo. A pesar de que yo sí soy totalmente enemigo, que aquí el crecimiento económico lo debe generar el Estado y que el mayor generador de empleo debe ser el Estado. Nosotros como Estado debemos ser un Estado más pequeño en términos de solo desregular y dar las condiciones y los marcos jurídicos para que el inversionista privado venga a invertir, pues ya sea extranjero o sea local, pueda venir a invertir a Guatemala y que sea el sector privado el que genere el empleo. Que es la única forma realmente de generar riqueza y de generar pues ingresos para el Estado a través de esta vía. Rápidamente, las alianzas público-privadas se han venido mencionando bastante, incluso había una propuesta aquí que se descartó. ¿Qué piensa usted de las alianzas público-privadas? Yo creo que son indispensables para el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque estamos viendo nosotros que lo que administre el Estado, independientemente el ejecutor sea privado, pero donde las reglas las coordine el Estado, no funciona. ¿Pero será una regla inexorable o será que el modelo ha sido mal aplicado? Le pregunto esto porque también hay muchas empresas que se han vuelto privadas de venir siendo públicas, que también terminan abusando del consumidor, valiéndose de sus derechos de públicas y castigando en la parte privada. O sea, yo creo que va a ser fundamental. Por ejemplo, hay proyectos como la carretera que recientemente no se aprobó por parte del Congreso, que era una alianza pública-privada, y ahí lo que pasa es la falta de generación de confianza, porque hemos tenido la carretera Palín-Escuintla, es muy controversial. Se dice que hay mucha corrupción envuelta. En esta fase que era de Escuintla al puerto, pues también creo que en parte eso fue lo que surgió. Hubo oposición incluso en las municipalidades. ¿Cómo ir limpiando todo eso y quitar todos esos fantasmas y telarañas, licenciado? Son temas que hay que socializar y que de alguna forma el pueblo de Guatemala y el país tiene que empezar a tener esa credibilidad en el gobierno. Recordemos que está nadie, básicamente es la instancia que está dentro del ministerio, pues donde el presidente del Consejo de ANADIE es el ministro de Finanzas, donde estos proyectos llevan años de ser estudiados. O sea, no voy a decir meses, porque ANADIE no ha podido aprobar un solo proyecto. Que es un poco el señalamiento que dice ANADIE ha gastado una buena cantidad de millones y no ha hecho nada.
Licenciado, nosotros vamos a tener que irnos yendo acá. Yo quisiera preguntarle a usted, como futuro ministro de Finanzas, como un ciudadano responsable y como yo sé que alguien que ha estado envuelto en la vida económica, ¿qué mensaje usted principalmente quisiera dejarle que le quedara a la audiencia de Acción Positiva el día de hoy? Bueno, uno, que confíen en el equipo que está llevando el gobierno. Recordemos que no estamos cambiando a todo el personal del gobierno, apenas estamos cambiando entre ministros y posiciones claves, yo me animaría a decir el 1% de lo que es el gobierno. Pero vamos a tener un buen liderazgo del doctor Alejandro Yamatei, la forma de trabajar de él, pues yo lo conozco hace 30 años, pues yo trabajé 20 años en banca, yo al final del día no soy político, pues paré en el tema del Congreso, pero yo trabajé toda mi vida en banca, ese ha sido mi giro profesional, y tenemos un gabinete que llevamos más de 3 años trabajando juntos. ¿Qué quiere decir? Que no somos nuevos, o sea, nos conocemos. Si alguien se quiere pues salir tal vez del marco, nosotros lo vamos muy fácilmente a meter otra vez en el rumbo que queremos llevar, y decirle al pueblo de Guatemala, aquí a los televidentes, de que le den el voto de confianza al doctor, se lo van a dar y van a verificar que lo están haciendo en el momento que empiecen a haber resultados, en el momento que empiecen a haber obras, en el momento que empiecen a haber una mejora en la calidad de vida, una mejora en la inversión local y extranjera, una mejora en la seguridad, una mejora en la compra de medicamentos, una mejora en el gasto social, y todo eso lo tenemos que comunicar debidamente para que la gente, otra vez, cuando vea que hay un buen trabajo, generar esa confianza, eso al final se va a trasladar no solo en inversión, sino en que la gente pues con toda confianza pueda pagar sus impuestos para que otra vez como país podamos tener el recurso necesario para hacer todas las cosas que hacen falta. Claro, e invertir obviamente en esa... Yo no uso la palabra gasto público, sino que inversión pública, porque yo creo que tenemos que invertir en esa infraestructura social. Vemos muchos vientos de cambio en América Latina, vemos mucha protesta e intranquilidad, en parte basado en faltas en la educación, en la salud, incluso en sociedades que hemos visto como ejemplo, Chile, que ha tenido unas protestas enormes, Argentina con cambios que de repente muy bien, de repente muy mal. Es decir, obviamente Guatemala con su macroeconomía se ha mantenido alejada de esas tremendas inflaciones, tampoco ha saltado a un desarrollo como quisiéramos. Licenciado, pues mire, muchas gracias por estar con nosotros acá hoy en la noche, le deseamos éxito en su gestión. Y yo, antes de despedirme de ustedes, agradeciéndoles su compañía, quisiera recordarles que Guatemala es de todos, que nosotros también tenemos que, como señala el licenciado Álvaro González, tenemos que ser parte de este futuro gobierno, no debemos dejarlo solo, debemos acompañarlo, pagar nuestros impuestos, exigir resultados y sobre todo pues estar muy cercanos para que Guatemala pueda salir adelante, que es el deseo que queremos todos. No dejarlos solos, licenciado, apoyarlos, pagar impuestos y obviamente exigirles los resultados. Les deseo el mejor de los éxitos al frente de la cartera. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. Muy buenas noches.